lo cual fue un gran error, ya que eso generó muchas envidias entre ellos, así que decidieron atarlo, tirarlo a un pozo y venderlo como esclavo a Egipto. Y efectivamente, en Egipto fue esclavizado y encarcelado. Pero su talento para interpretar los sueños no pasó desapercibido. Tal era su fama que llegó a oídos del faraón. El faraón siempre tenía el mismo sueño, en el que veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y decidió contárselo a José. Y José le dijo: mira, simpático, lo que ocurre es que tendrás 7 años de malas cosechas y 7 años de buenas cosechas, así que te recomiendo que en los 7 años de buenas cosechas guardes para el futuro. Tan sorprendido quedó el faraón que decidió liberarlo y lo nombró su virrey. Y efectivamente, el hambre llegó a la región, y solo Egipto había guardado alimentos. Sus hermanos se morían de hambre en las tierras de Canaán, así que decidieron ir a pedirle ayuda a Egipto. José, como buen hermano, los recibió y les ayudó, pero no los pudo ayudar durante mucho tiempo, ya que aquel faraón que le nombró virrey murió. Y llegó el nuevo faraón. El nuevo faraón no le gustaban los hebreos, es más, los odiaba y los temía, así que decidió pasarlos por el látigo. Los utilizó como mano de obra esclava para sus construcciones. Los hebreos estuvieron esclavizados durante nada más y nada menos que 210 años, hasta que apareció en escena su libertador, Moisés. Moisés liberó a su pueblo y se fue a vagar con él por el desierto. Se cuenta en la tradición judía que del Sinaí, mas no en el Sinaí, a Moisés se le entregaron las tablillas del comportamiento que debían tener los hebreos hacia Yahvé. Estas tablillas fueron guardadas en el Arca de la Alianza. Ahora que estamos hablando del Arca de la Alianza, vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis porque muchos a lo mejor pensáis que la historia del Arca de la Alianza es la típica historia que le cuentan a uno en catequesis y no pasa de ahí. Pero es que resulta que ha existido muchas culturas como puede ser, por ejemplo, la griega, la romana, la persa, la babilónica, la egipcia e incluso los alemanes, dirigidos por Heinrich Himmler, se han dejado una cantidad increíble de recursos en buscar este arca. Existe un investigador español llamado Alberto Canosa, que es este buen hombre que tenemos aquí delante, que da una serie de pruebas de dónde se encuentra ese Arca de la Alianza, y creo que son unas pruebas bastante convincentes. Para hablar de sus pruebas, primero tengo que hablar de quién era la tribu de Judá. La tribu de Judá, entre las 12 tribus de Israel, era la tribu más importante. Cada vez que Israel se movía de un punto a otro, la tribu que encabezaba esa expedición era la tribu de Judá. A la tribu de Judá pertenecen grandes personajes como son el rey David, su hijo el rey Salomón, incluso Jesucristo. Por ejemplo, Judá fue el que fue a hablar con José cuando ellos estaban pasando hambre en las tierras de Canaán. Las investigaciones de Alberto Canosa se basan en los escritos que dejó el rey Salomón. El rey Salomón en estos escritos dejó dicho de que él construyó una cueva, que se conoce con el nombre de la Cueva de Hércules, y allí guardó el Arca de la Alianza. Esta cueva concretamente se encontraba en la ciudad de Tarsis. La ciudad de Tarsis es la ciudad de los tartesos, y la ciudad de los tartesos está ubicada en España, y en España fundó una ciudad llamada Toledot. Toletum para los romanos, Toledo para nosotros. Y podéis seguir pensando, es Toledo, ¿quién quiere ir a Toledo? Pero es que tampoco se puede obviar de que en algún momento de la historia, grandes imperios como el romano, el árabe, el visigodo, incluso los reyes católicos, en algún momento su capital fue Toledo. Y Alberto Canosa va más allá, dice cómo se puede acceder, y se accede a través del Callejón de San Ginés. Él cuenta que a través del Callejón de San Ginés pues hay un túnel que va directamente debajo de la Catedral de Toledo, y debajo de la Catedral de Toledo pues está la Cueva de Hércules. Y es que sobre esta cueva recae una profecía que dice que cuando sea vista por tercera vez la Cueva de Hércules, la Iglesia Católica caerá. La primera vez fue vista por el rey visigodo Rodrigo, la segunda vez fue vista por el cardenal Siliseo, y se supone que la tercera vez será vista en este tiempo. Eso es lo que predice. ¿Y por qué caerá la Iglesia Católica? Pues porque resulta que dentro de esa cueva se encuentran determinadas cosas, determinados objetos que haría que pues el paradigma actual que tenemos sobre la religión pues se quedara atrasado y no serviría pues absolutamente de nada. Y podéis seguir pensando. Es una profecía, Dios mío.
¿Qué persona con 2 dedos de frente se va a creer esa cantidad de tonterías? Bueno, pues a lo mejor tú no te crees, pero el Vaticano se lo toma muy pero que muy en serio. Tan en serio se lo toma que yo estoy segurísimo que muchos de vosotros no lo sabéis, pero donde se encuentra la Catedral de Toledo y sus alrededores, eso no pertenece a España, eso pertenece al Vaticano. Aquí tenéis una prueba de ello, la bandera del Vaticano compartiendo soberanía con la bandera de España y de fondo la Catedral de Toledo. Es un tema muy interesante para todo aquel que lo quiera averiguar. Bueno, volvemos al camino en el que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en que Moisés liberó a su pueblo. Del Sinaí le entregaron las tablillas del comportamiento que tenían que tener los hebreos hacia Yahvé. La guardaron en el Arca de la Alianza y siguieron vagando por el desierto. Moisés murió y los hebreos llegaron a las tierras prometidas de Canaán. Los hebreos no tenían rey, así que un sabio llamado Samuel nombró a Saúl el rey de los hebreos. Saúl intentó pacificar la tierra de Canaán derrotando a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo derrotar a los filisteos. Hasta que apareció en escena un joven pastor llamado David, que derrotó al mejor luchador de los filisteos, un gigante llamado Goliat. Lo derrotó con una honda, pegándole una pedrada entre los ojos. De esta manera David se convirtió en el rey David. Derrotando a los filisteos pacificó las tierras de Canaán y puso su capital en Jerusalén. David tuvo un segundo hijo, muy famoso, conocido como el rey Salomón. El rey Salomón es el de la cueva de Hércules, recordarlo. El rey Salomón fue el que construyó el templo de Jerusalén y se caracterizó por su enorme inteligencia, también por su excelente diplomacia. Supo evitar todas las guerras que asolaban sus territorios. Pero claro, el rey Salomón no iba a vivir para siempre. Así que cuando llegó la hora de su muerte, los hebreos tuvieron un gran problema porque no sabían convivir entre sí y se disputaban entre ellos todos los territorios, hasta que llegaron a tomar la decisión de dividir el imperio en dos. Al sur, el reino de Judá y al norte, el reino de Israel. El reino de Israel duraría más o menos unos 200 años, hasta que apareció en escena el rey sirio Sargón II, quien tomó la capital Samaria y disgregó a todos los hebreos por el mundo conocido. El reino de Judá duraría un poco más, hasta que apareció en escena el rey Nabucodonosor II, quien tomó la capital Jerusalén, destruyó el templo y se llevó prisioneros a todos los hebreos a su tierra, en Babilonia. Esto en la Biblia se conoce como la primera diáspora. Los hebreos tuvieron que esperar más o menos unos 50 años hasta que aparecieron los persas, quienes derrotaron a los babilonios y los hebreos pudieron volver a sus tierras prometidas y reconstruir el templo. Pero no les duraría mucho la alegría, ya que apareció en escena el gran conquistador macedonio Alejandro Magno, quien derrotó definitivamente a los persas en la batalla de Gaugamela. A la muerte de Alejandro, su imperio quedó disgregado, pero no pasó nada porque apareció en escena otro gran imperio. Este es el fabuloso Imperio Romano. El Imperio Romano controlaba aquellas tierras de Canaán a través de una monarquía vasalla, encabezada por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que volvió a construir el templo de Jerusalén por segunda vez y le dio un gran esplendor. Pero los hebreos estaban cansados de tanta opresión, tan cansados estaban que decidieron liberarse. Pero esto les salió muy caro, carísimo, ya que el emperador Tito mandó a sus mejores legiones romanas a aplastar aquella revuelta. Pero no solo le bastó al emperador Tito con aplastar la revuelta y destruir la ciudad, sino que le prohibió a todos los hebreos vivir en su tierra y los disgregó por todo el mundo conocido. Esto se conoce como la segunda diáspora o gran dispersión. Los hebreos expulsados por todo el mundo conocido lograron establecerse en muchos territorios. Y no solo se establecieron, sino que formaron colonias muy importantes y muy fuertes políticamente. Los rabinos quisieron reunir de nuevo a su pueblo, en alguna tierra, para volver a empezar. Lo intentaron de todas las maneras, pero no fue posible. Muchos pueblos que fueron expulsados de sus tierras desaparecieron a lo largo de los siglos, pero el pueblo hebreo no. Y no desapareció porque mantuvieron tradiciones durante muchos siglos. Por ejemplo, una de estas es la lectura de la Torá. La Torá está compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio.
El conjunto de estos libros es conocido como el Pentateuco. La peculiaridad que tiene la Torá es que está escrita en una lengua polisémica. Esto significa que tiene muchos significados. Al tener muchos significados, entendemos que existen muchas interpretaciones. Ahí es cuando aparece un libro subordinado a la Torá, y este es el Talmud. Mientras la Torá se conoce como la ley oral, el Talmud es la ley escrita. El Talmud recoge las discusiones rabínicas sobre absolutamente cualquier tema que se quiera discutir. Eso sí, teniendo como base o árbitro en sus discusiones la Torá. Dentro del Talmud podemos encontrar dos divisiones. Por un lado tenemos la Mishnah y por el otro la Gemara. La Mishnah recoge la base, o sea, lo dicho por la Torá. Y la Gemara es una explicación que dan los rabinos a lo que ellos entendieron en la Mishnah.